¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a un nuevo informe especial en el cual estaremos conociendo uno de los locales nocturnos más emblemáticos que tiene San Francisco, en una esquina estratégica en pleno centro, Boulevard 25 de Mayo, Mariano Moreno, los pormenores que forman parte de la historia de Atlantis presente, pasado y futuro, lo que se viene a través del testimonio de su propietario. Queremos conocer de curiosos cada uno de los sectores, de qué manera está conformado, cuáles son las grandes anécdotas, quiénes estuvieron presentes. Quédate, subite al barco porque lo conducimos de esta manera. En el mítico lugar, en el ingreso a uno de los lugares emblemáticos que tiene San Francisco. Por lo menos en cuanto a nivel regional, toda la región conoce Atlantis, ¿no? Es un poco así la historia, sí. ¿Qué te genera este espacio? Y la verdad es que es como si fuese un hijo. Yo inicié la actividad en este tipo de espectáculos públicos a los 16 años. Imagínate, hace 40 años, cumplimos 40 años hace exactamente el 2 de mayo, hace que muy poquito, un mes y medio. Y bueno, es toda una vida haciendo esto. De repente uno lo lleva en el alma, ¿no? Y yo creo que el momento que más me marcó fue la inauguración de este disco, porque fue un acontecimiento muy particular. Se daba una situación muy especial, no existían las redes, o sea, ubicámonos en el año 87, la publicidad era Canal 3 y 5 de Rosario, Canal 13 de Santa Fe, Canal 10, 8 y 12 de Córdoba. No existía otra cosa y existían solamente una radio aquí en San Francisco. Y logramos una convocatoria donde venían colectivos de Rosario, de Córdoba, de Buenos Aires a conocer Atlantis por toda la info que se había tirado. Tuvimos un año y medio haciendo el boliche, comprando tecnología en el exterior, en Estados Unidos y demás. Fueron los primeros boliches junto con Cerebro y de Bariloche y New York City, Buenos Aires. Con los dueños de ellos fuimos a comprar toda la tecnología, importamos los primeros sistemas tritubo de video, los primeros luces robóticas, trajimos toda una tecnología que era totalmente desconocida, no solo para nuestra región, era desconocida en el país. Bueno, donde estamos aquí nosotros parados, a 100 metros, está el Colegio San Martín. Bueno, yo te cuento que esa noche yo estaba en el balcón del primer piso del boliche y era un mundo de gente, una marea de gente que iba hasta la parte trasera del Colegio San Martín. Prácticamente hasta por Pasaje Champañá, casi hasta 9 de julio. Y solamente teníamos capacidad para 3.500 personas. Con lo cual, quedó un montonazo de gente afuera, se llenaron todos los boliches y durante, te diría, 3 o 4 meses, con el excedente de la gente que no podía ingresar. Bueno, después vino el acomodamiento, donde quedamos nosotros solos en una región de 100 kilómetros de redonda, porque cerraron todas las discos. Ese fue el efecto que tuvo Atlantis. Se dio en un proceso muy particular. Yo comencé en Albatros, que Albatros fue un poco la primera discoteca que tuvo infraestructura de discoteca. Después seguí encerrados arriba del Hotel Libertadores y después vinimos a hacer esto. Pero esto, además de ser mucho más grande que Albatros y tener infraestructura de discoteca, tenía toda una tecnología que era desconocida en la época. Por eso marcó un quiebre en el momento de la noche, ¿no? Desde su fundación hasta el momento, ¿cuántas personas se estiman que desfilaron por este sitio? Y vos imaginate que yo te cuento los primeros 6 meses, se abría jueves, viernes, sábado y domingo con 3.500. Y en la actualidad estamos trabajando muy bien, estamos trabajando prácticamente lleno total de las 2 discos, tanto Atlantis como Hollywood. Sí, muy bien. Tenemos muchas anécdotas. Yo, por ejemplo, te podría contar anécdotas. Mario Sánchez, que era un humorista muy famoso de la década del 80, llegó a San Francisco y me dice: antes de ir al hotel quiero ir a la yerbatera CBC porque yo tomo CBC. Esa es una. Luciano Castro, cuando llegó a San Francisco, lo bajamos del auto y me dice: antes de ir al hotel quiero conocer a Martillo Roldán. Bueno, o sea, cosas que a veces nosotros no valoramos porque las tenemos acá y que la gente que viene de afuera las mira y las mira de otra forma. Yo siempre cuento la anécdota de Virus. Cuando trajimos a Virus en el año 86, todavía con Ceraos, fuimos a jugar un partido de fútbol. Virus y sus plomos y nosotros y nuestros empleados. El primer tiempo íbamos ganando 3-1. En el segundo tiempo
se bajaron al vestuario y eran una máquina en el segundo tiempo. ¿Qué habrán hecho? No sé, pero nos terminaron ganando 8-3. Así que esa es un poco la anécdota que yo te puedo contar de cuestiones así que fueron pasando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, viajábamos a Buenos Aires, estábamos allá, volvíamos. Yo, por ejemplo, dormía en departamentos de artistas, íbamos, veníamos. O sea, fue toda una situación muy particular que inclusive posicionó a San Francisco en los primeros lugares de la escena nacional, ¿no? Uno de los productores más famosos hoy de Buenos Aires, que se llama Roberto Ramaszo, empezó viniendo a Atlantis a traer el espectáculo del casino. Venía con dos mujeres o tres con una ruleta y traía el show del casino, era de Paraná. Hoy es el principal productor de Buenos Aires de espectáculos. Y yo creo que el año dorado fue el año de la inauguración. El año de la inauguración fue el año emblemático que después se fue reacomodando. Fue una serie de procesos, ¿no? Pero yo creo que fue el año dorado fue ese. Gracias a Dios hemos podido hacer siempre más o menos lo que hicimos. En 35 años la única cuenta pendiente, la lamentable pandemia, que fue lo único que nos hizo cerrar. Nosotros estuvimos 33 años sin cerrar un solo sábado. Y nos cerró la pandemia únicamente. Con lo cual, bueno, es una historia bastante linda para contar, ¿no? Este boliche marcó una impronta muy, muy particular. ¿Viste cuando vos sentís que algo tiene un poco como vida propia? Bueno, esto yo siempre digo que es un boliche de amigos. Acá nos encontramos con gente, yo tengo clientes todavía que iban a Albatros, año 1982. Entonces, yo, por ejemplo, iba a los pueblos, me esperaban como si hubiese sido más o menos el político que llegaba, porque me esperaban con la comida, con la carneada, o sea, todo un grupo de amistades que hemos hecho a nivel regional, en 150 kilómetros a redonda, que yo creo que esa es la esencia de este boliche, es el trasfondo de la amistad. Vos un sábado a la noche venís acá y decís, empezás a saludamos a la gente de Fraga, a la gente de Ramón, a la gente de Carlos Pellegrini, a la gente de San Guillermo, a la gente de Rafael, a la gente, hay gente de toda la región. Y eso creo que es la impronta de este lugar. Yo te voy a contar una anécdota. Yo tengo, como profesión, soy abogado, y un día, esta la cuento siempre, un día se me sienta una mujer y me dice, vengo para que me soluciones el problema en el que me metiste. Nosotros normalmente hacemos embargos, todo ese tipo de cosas. Yo me imaginé algo de la profesión. Me dice, culpa tuya, conocí a mi marido. Y ahora me tengo que separar. Bueno, esa es un poco la historia. O sea, acá yo siempre digo la anécdota, un boliche de 35 años, ya han pasado 3 generaciones. Es decir, tenemos hijos de las personas que empezaron a venir e incluso algún nieto cuando hacemos danzantes de las personas que empezaron a ser clientes del boliche. Entonces, imagínate toda la historia que tenemos acá dentro, más que nada en la generación que va de 30 a 50, 60 años, ¿no? En ese momento existían los boliches temáticos. Cuando se inicia Atlantis, existía recientemente instalado Grisú en Bariloche, y existía New York City en Buenos Aires. New York City es una ciudad dentro de un local que era un viejo cine por calle Álvarez Thomas, y bueno, Grisú más o menos todos lo conocemos porque hemos ido a las excursiones a Bariloche y demás. Pero eran todos boliches que tenían algo que ver con algo. La idea era hacer algo distinto y algo que San Francisco no tuviera. Cuando entramos a este local era todo sótano, paredes intermedias, todo lo demás, entramos con topadoras adentro para rellenar y todo, y era una cosa larga. Y tenía la primer columna, esa primer columna que realmente era todo un problema que íbamos a hacer. Entonces, a mí se me ocurre decir, ¿y si hacemos una fragata? Porque esto sería el mástil. Y bueno, y de ahí vinieron todas estas vigas que vos ves colgadas de las columnas, porque las pasarelas, salvo después pusimos algún par de columnas abajo de refuerzo, pero las pasarelas están todas colgadas de esas columnas que eran los mástiles del barco con sus velas. Bueno, y fue todo un diseño en torno a eso. Tal es así que este barco tiene más de 100 metros cuadrados, es una losa, es una casa de 100 metros cuadrados, para que te des una idea. Donde estamos acá en el barco. La gente entra y se sube al barco. Y después se llena el resto. ¿Lugar preferido de besos? No, bueno, la historia es planta alta, había música lenta
con lo que en ese momento eran los famosos lentos y los reservados. Todos silloncitos, imagínate un espacio de 300 metros cuadrados lleno de sillones, a luz cero, y bueno, después el resto imagínatelo. Mira, nosotros tenemos una anécdota muy particular con el Fernet con Coca. Cuando estábamos en Albatros, Gijena, que era uno de nuestros barmans, dicen que fue el inventor del Fernet con Coca. Y yo creo que el Fernet con Coca en nuestra región es la bebida que más se vende. Nosotros hoy por hoy, si vos me preguntás qué es lo que más se vende, es el champán. Hace varios años que lo que más se vende es el champán. Y hoy por hoy, bueno, está el Sky, el Smirnoff, todo ese tipo de bebidas que hoy están de moda. Pero digamos, esos son modas que duran un par de años y cesan. Pero lo que es, por ejemplo, el Fernet con Coca, el champán, ese tipo de bebidas son, creo que, históricas, ¿no? O sea, venimos 40 años trabajando con eso. ¿Las generaciones han modificado la manera de salir? Mira, yo a veces discuto con los padres, yo estoy en el lugar de padre, que me dicen los chicos toman mucho. No, o sea, en todos los años tomamos un montón. Hoy lo que se agregó un poco es el tema de otros tipos de cuestiones como la droga. Pero el tema del alcohol yo creo que se mantiene. Y la cuestión de salir, yo creo que lo que se modificó es que los espectáculos públicos tienden a un deber ser. Es decir, vos vas a la cancha de fútbol no a comer choripán, sino a ver el partido, vas al cine a ver una película y no a comer pororó. Bueno, a las discos bailables se venía a bailar. Hoy lo que se modificó con los pubs, dada la situación económica, los pubs empezaron a hacer una salida barata, distinta al boliche, que era una salida más cara. Entonces, eso generó la impronta de que se vaya a los lugares de espectáculos a tomar. Y se ha perdido esa esencia de divertirse. O sea, la gente va a chuparse, no se va a divertir. Eso es lo que yo estoy viendo cuando nosotros hacemos eventos universitarios y todo lo demás. Ya se perdió un poco esa mística de bailar, del enganche, digamos, de la mina, que esto, que el otro. Hoy ya son los vagos por un lado, las minas por el otro, y por ahí se da una situación bastante atípica donde lo imperante es el alcohol. Pero de a poquito creo que se está volviendo de nuevo al viejo esquema. Me abriste una puerta fundamental. ¿Viste a una persona tener lo que se denomina comúnmente como mucho levante, mucho enganche, tirar por todos lados y levantar? Sí, lógico, bueno, era lo típico, o sea, estaba que es como todo, había el que levantaba y estaba el que arrastraba, no hay nada que hacerle. Bueno, pero lo demás ya era historia pura, ¿viste? Mirá, si te tengo que nombrar un cliente que no me falló ningún sábado, te voy a nombrar uno, que es un tipo que se mantiene soltero todavía el día de hoy, que es de Porteña, que se llama Ledesma de apellido, no le vamos a dar el nombre, y vos sabés que ese hombre lo tuvimos, estaba en la barra de Albatros en 1982, tomando en ese momento cubana con coca, y hoy lo tenemos en la barra de Atlantis tomando champán. Y bueno, y es una historia de venir al boliche, y el día que le cambié una barra de lugar, que es la barra donde él iba, me armó un escándalo. Me dice, ¿cómo me vas a cambiar la barra de lugar? Tuve que volver a poner la barra de nuevo en el mismo lugar donde estaba. Viene él con todo un grupo de gente de Porteña. Pero hace años, ¿no? O sea, es un tipo que debe estar pisando los 60 años. Bueno, mirá, la principal expectativa es empezar a corregir algunos temas. Estuvimos justamente instalando nueva tecnología en iluminación, pero lamentablemente nos está costando cada vez más mantener lo anterior, pues no se consiguen repuestos de electrónica. O sea, hay toda una problemática en todo este punto. La expectativa es poder volver a refuncionalizar algunas cosas y que podamos volver a esa fluidez de conseguir las cosas que hoy, después de la pandemia, fundamentalmente, y debido a una serie de procesos del país, se nos está complicando conseguir. Y un poco la expectativa también es mantener y sostener. Yo firmaría contrato otros 35 años, que no voy a llegar, obviamente, pero firmaría contrato otros 35 años como estamos. La verdad que tenemos un ambiente maravilloso, tenemos un ambiente promedio de gente de 35 a 40 años promedio, donde la disco trabaja lleno pleno todos los sábados y bueno, y realmente la pasamos bien. Yo te vuelvo a repetir, yo vengo porque me encuentro con amigos, es una disco de amigos.